Vamos a trabajar con nuestro ejemplo. Dice lo siguiente: vamos a analizar el siguiente circuito eléctrico si se tiene una diferencia potencial de 25 volts. Como pueden ustedes observar, la diferencia de potencial se encuentra entre A y B. Vamos nada más a ponerle aquí que A va a ser la parte positiva y B va a ser la parte negativa. Y luego aquí tengo una tabla que vamos a ir llenando, porque el análisis consiste en de que de cada una de las resistencias yo quiero poner la resistencia que es, la corriente eléctrica que pasa sobre esa resistencia y la caída de voltaje que hay en cada resistencia. Y necesito calcular también la resistencia total y la carga total, ¿sí? Entonces vamos aquí nada más a utilizar un color distinto para que no nos confundamos con cada tanto número. La resistencia 1, ¿sí? Es esta. Después, si ustedes se fijan, tenemos aquí nuestra resistencia 2 y luego nuestra resistencia 3. Aquí está nuestra resistencia 4, nuestra resistencia 5, nuestra resistencia 6, nuestra resistencia 7, nuestra resistencia 8 y finalmente nuestra resistencia 9, ¿sí? Esos datos nosotros ya los podemos poner. Por ejemplo, aquí dice resistencia ohms, ¿sí? Ya sea que especifiquemos que todo esto son ohms, o si no, a cada uno de lo que tengamos que poner aquí le tenemos que poner ohms, porque es importante poner siempre lo que es la medida, ¿de acuerdo? Aquí también vamos a utilizar un pequeño color, ¿sí? En este caso sería 2 para la primera. Vamos a ponerle aquí 2, ya está, ohms. Para la número 2 tenemos 8. Vamos a ponerle aquí 8 ohms. Para la número 3 tenemos una resistencia de 9 ohms. Para la número 4 tenemos una resistencia de 10 ohms. La número 5, una resistencia de 5 ohms. La número 6, una de 3 ohms. La número 7, 5 ohms. La número 8, 2 ohms. Y finalmente la última, la número 9, tenemos una resistencia de 4 ohms. Al igual que los capacitores, no es tan fácil como que nada más sumamos 2, 8, 9, 10, 5, 3, 5, 2, 4 y ya es la resistencia total. No. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el circuito C, que es el circuito de capacitores. Tenemos que alejarnos, ¿sí?, de la fuente de poder hasta el final, lo que esté más alejado, y luego ir reduciendo. Hay veces que se pueden hacer reducciones que no estén hasta el final, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que a mí me va a decir cómo reducir? Es muy sencillo. Los nodos, ¿sí? Vamos a localizar los nodos que se encuentren. Por ejemplo, este es un nodo. Recuerda que el nodo tiene 3 o más entradas. Este son 3 entradas, entonces, o 3 ramificaciones. Aquí tenemos un nodo. Este es un nodo también. Aquí no nada más tenemos 3, tenemos 5 ramificaciones. ¿Este es un nodo? No. Simplemente aquí es un doblez. No hay nodo. Pero este sí, porque hay 3 ramificaciones. ¿Este es un nodo? Bueno, en este caso sí, porque son 3 ramificaciones. ¿Este es un nodo? También. Aquí tenemos 4 ramificaciones. Esos son los nodos que tenemos que analizar. Ahora vamos a hacer nuestro análisis de nodo a nodo. Y ahí vamos a ver si tenemos series o tenemos paralelos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, hay una cosa importante. La corriente eléctrica viene por aquí. Acuérdense, entra por aquí. De este nodo se va para allá. Otra parte para abajo, viene para acá, de aquí se reparte en este sentido, otro para acá abajo, otro para acá,
y luego viene la corriente eléctrica, pasa por aquí y llega para acá. Ese es el sentido de acuerdo a cómo lo estableció Ohm, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque si ustedes se fijan, esta que es la resistencia 9, ya tenemos que ir pensando en la estructura de cómo nos van a salir los resultados, pues va a recibir un voltaje mucho mayor a, por ejemplo, esta. Sí, porque por aquí pasa la corriente y una caída de voltaje, y luego de aquí se reparte para allá y para acá y otra caída de voltaje. Cuando llega aquí, bueno, pues ya pasamos por diferentes caídas de voltaje. Entonces, todo ese tipo de cosas te va a ir indicando si tus cálculos son correctos o no son correctos, si tienen la lógica, ¿de acuerdo? Bien, vámonos entonces a la última resistencia o al análisis de nodo por nodo y nodo. De nodo a nodo, aquí solamente tengo una resistencia, no hay nada que hacer. De aquí a aquí una, de aquí a aquí una, de aquí a aquí una, de aquí a aquí ni siquiera hay, de aquí a acá una, de aquí a aquí una, y lo único es aquí al final tengo dos, ¿sí? Entonces es lo único que yo puedo hacer por el momento. Estas dos, ¿en qué están? Estas dos resistencias. Bueno, si ustedes observan y vemos el sentido de la corriente eléctrica, sería así. Pasa por esta y lo sigue por aquí. La salida de la primera se vuelve la entrada de la segunda. Entonces aquí tenemos una serie 1, ¿sí? Entonces le vamos a llamar así serie 1. Lo vamos a poner aquí abajo, serie 1. Y esto es igual. En este caso recuerden que es las sumas directas. En este caso son 8 ohms de la primera más 2 ohms de la segunda, y esto es igual a 10 ohms. Ese es el valor de la serie 1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a dibujar todo el circuito con nuestra reducción pertinente. Entonces vamos a copiarlo aquí. Perdón si sale un poco de foco, pero vamos a ponerlo aquí. Entonces este es el punto A, que es el positivo. Tenemos nuestra primera resistencia, ¿sí? Aquí tenemos un punto, bajamos nuestra segunda resistencia. Aquí tenemos el punto B. Después otra resistencia. No voy a poner los datos porque a veces no son necesarios los datos, entonces cuando sea necesario lo vamos a poner. Y tenemos esta resistencia de aquí. Tenemos esta resistencia que está aquí cruzada. Ahí la tienen. Y luego aquí tenemos otra. ¿De acuerdo? Una cruzada así. Y finalmente esta última se convirtió en una sola, que es la serie 1. Vamos entonces nosotros a ponerla quizá aquí. Así. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. Vamos a ver. Esta es de 4 ohms. Esta es de 5 ohms. Esta es de 2 ohms. Esta es de 3 ohms, perdón. ¿Sí? Esta que está aquí es de 5 ohms. Esta es de 9 ohms. Esta es de 10 ohms. Y esta es nuestra serie 1, que son 10 ohms. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra primera reducción y de nueva cuenta vamos a hacer el análisis por nodos. ¿Dónde están los nodos? 1, 2, 3, 4. Este es un nodo, también es un nodo. Ok, ahí está. ¿Sí? Esos son los nodos. Ahora vamos a ver el análisis. De nodo a nodo, una resistencia, una, aquí no hay, una. Pero ojo aquí, este nodo que está aquí es la entrada de la serie 1, de esta de 9 y de esta de 5. Y este es la salida de la serie 1 y de la de 9, lo cual, ¿qué quiere decir?
quiere decir que estas dos resistencias que están aquí están en ¿qué? Están en paralelo, y este es el paralelo 1. Vamos a hacer el cálculo del paralelo 1 de la siguiente manera. En este caso sería 1 sobre 9, ¿sí? 1 sobre 9 ohms más 1, esta otra sería sobre 10 ohms, y todo a la inversa. Tomamos nuestra calculadora y vamos a ponerle 9 inverso más 10 inverso igual, y le aplicamos de nueva cuenta el inverso y nos va a dar 90 sobre 19. Esa va a ser entonces el paralelo 1, 90 sobre 19 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso no hay necesidad de que nosotros guardemos este valor en nuestra calculadora, ya que pues es un número que podemos representar en fracción y ya con eso es más que suficiente. Debemos de ahorrar nuestras posibilidades de guardar datos, ya que tenemos letras limitadas desde la A hasta la F. Entonces es por ello que es mejor en este momento pues no guardarla en nuestra calculadora. ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar ahora con la elaboración de nueva cuenta de nuestro circuito, o mejor dicho, nuestro diagrama de circuito. Vamos a poner aquí el punto A positivo, el punto B negativo, ¿sí? Tenemos aquí nuestras resistencias, aquí tenemos un nodo, vámonos a esta resistencia, nos vamos a este nodo, aquí tenemos una resistencia en diagonal, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí esta línea, esta resistencia la repetimos aquí, y fíjense bien ustedes, estas dos que tenemos aquí están en paralelo, como la pusimos paralelo 1, y se va a juntar, entonces desaparece básicamente este nodo, ¿sí? Para ponerla así como un paralelo 1 y ponemos esta de acá abajo, ¿de acuerdo? Y nos quedaría más o menos así. Esta es el paralelo 1, que es igual a 90 sobre 19 ohms. ¿De acuerdo? Esta es de 10 ohms, esta es de 5 ohms, esta es de 3 ohms, esta es de 5 ohms, esta es de 2 ohms y finalmente esta es de 4 ohms. Ahí tenemos, ¿sí? Vamos a analizar de nuevo nuestros nodos. Tenemos uno, este es otro, aquí, aquí, y pues aquí ya no tenemos ningún nodo. Como ustedes pueden observar, este nodo, como les mencioné anteriormente, desapareció. Entonces simplemente nos queda que la parte última, más alejada de nuestra fuente de poder, tenemos estas dos resistencias de nodo a nodo. Entonces quiere decir que estas dos resistencias que estoy poniendo aquí van a formar una ¿qué? En este caso estoy haciendo la serie 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos aquí a calcular la serie 2 y esa sería una suma directa de 90 sobre 19 ohms más, en este caso sería 10 ohms, y esto sería igual a, vamos a nuestra calculadora, 90 sobre 19 más 10, y en este caso tenemos 280 sobre 19. Ok, usémoslo como fracción, 280 sobre 19 ohms. Ahí está, esta es nuestra serie número 2. ¿Cuál es el paso que debemos de seguir? Ahora necesitamos volver
a dibujar nuestro diagrama de circuito eléctrico. Vamos a continuar aquí abajo, ¿sí? Y vamos a ponerlo aquí. Nuestra terminal A positiva, nuestra primera resistencia. Aquí tenemos un nodo, otra resistencia, otro nodo, ¿sí? Y recuerda que estas dos se hacen solo una. Ok, ahorita las vamos a poner. Esta sería una resistencia. Y de aquí nos vamos a la terminal B. Aquí no hay nada. Aquí tenemos una resistencia en diagonal. ¿Sí? Nos vamos aquí. No tenemos nada. Nos vamos con esta de aquí. Aquí está esta. Y fíjate bien lo que vamos a hacer aquí. Estas dos se convierten en una sola. ¿De acuerdo? Aquí está. Y aquí tenemos esto. Ojo, vamos a ver lo siguiente. Fíjate bien. En este caso tenemos este nodo, ¿sí? Y este otro nodo. Y finalmente me voy a ir a este nodo. ¿De acuerdo? Fíjate bien. En este caso puedo considerar, lo voy a poner de otro color para que podamos distinguirlo. Voy a considerar este como un nodo, digamos, especial. Sí es un nodo por el hecho de que hay 3 ramificaciones. Pero fíjate bien, la corriente eléctrica viene de aquí, baja, otra parte se viene para acá y a partir de aquí se va para acá y para acá. Y de aquí se viene toda hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? En este nodo, fíjate bien, recaerá la corriente eléctrica que viene para acá, la que viene por aquí y la que viene por aquí, es decir, se va a repartir. Entonces, si en este nodo, es decir, de este nodo, digamos, especial a este punto no tenemos nada, yo puedo considerar este nodo como si fuera el nodo de entrada de la primera, segunda y la tercera. Y este nodo vendría siendo la salida de la primera, pero también de la segunda y también de la tercera. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que entonces estas 3 resistencias van a estar en paralelo, a pesar de que esté este nodo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasaría así? Porque simple y sencillamente aquí en este, si hubiera aquí una resistencia, entonces no. Solamente estas dos estarían en paralelo. Pero como no hay una resistencia aquí, entonces sí se puede. Porque sería entrada, 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 ¿sí? Y este sería salida, salida y salida. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí podemos considerar esto. Y despreciar en cierta manera ese nodo, puesto que aquí no tenemos ninguna resistencia. Entonces, gracias a ello podemos decir que estas 3 que están aquí están en paralelo. Y las vamos a poner aquí como un paralelo 2. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a usar otro color. Paralelo 2. ¿Sí? Vamos a distinguir rojas las series y los paralelos vamos a ponerlo de este color azul. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente los valores que yo realmente necesito saber es los valores de aquí, de aquí, de aquí. No voy a ponerlos de aquí para no hacer trabajo doble. Ok, esta resistencia es de 3 ohms. Esta resistencia es de 5 ohms. Y esta resistencia que está aquí es la de la serie 2. ¿De acuerdo? Que la voy a poner aquí. Esta es la serie, vamos a ponerla aquí. Esta era la serie 2, que equivale a 280 sobre 19 ohms. Entonces ahora sí vamos a calcular nuestro paralelo 2. Y nuestro paralelo 2 sería, en este caso, la inversa de 3, 1 sobre 3 ohms, más la inversa de 5 sería 1 sobre 5 ohms, más, en este caso, pues la inversa de 280 sobre 19, pues es 19 sobre 280 ohms, y todo eso a la inversa. Y en ese caso, pues nosotros vamos a tener nuestro paralelo número 2. ¿Sí? Vamos a mostrarlo aquí.
decimos 3 inverso, ¿de acuerdo? Más 5 inverso, más, pues ya sería, si tú quieres poner 280 sobre 19 inverso o 19 sobre 280, ya directamente, ¿de acuerdo? Esto es igual a, y aplicamos de nueva cuenta el inverso, y esto es igual a 168 sobre 101. 168 sobre 101 ohms. Y ese es el resultado de mi paralelo número 2. Si se fijan, pues ya hicimos una reducción bastante, vamos a quitar esta hoja de aquí para continuar, pues bastante buena, porque redujimos 3. ¿De acuerdo? Entonces ahora otra vez vamos a empezar nuestra terminal A. Ponemos esta resistencia de aquí. Y luego aquí tengo un nodo. Seguimos con esta resistencia. Aquí voy a tener otro nodo, pero fíjate bien, aquí nos hacemos nuestra resistencia B, digo nuestra terminal B, perdón. Aquí no hay nada, aquí tenemos una resistencia, y fíjate bien, 1, 2, 3 se convirtió en un paralelo. Entonces se juntan, este nodo es este nodo es este, ya sea que la quieras poner en diagonal o la puedes poner así, no importa, a final de cuentas es totalmente igual. Entonces este ya se desaparece, ya no es un nodo, y vamos a ponerla, si quieren, vamos a ponerla aquí, de esta manera, ¿de acuerdo? Esta de aquí sería mi paralelo 2, que equivale a 168 sobre 101 ohms, ¿de acuerdo? Y si se fijan, redujimos el número de nodos. Ahora nada más tenemos estos dos nodos, ¿sí? Y como pueden ustedes observar, bueno, esta resistencia, que originalmente es esta resistencia de aquí, esta, pues es de 5 ohms. Vamos a ponerla aquí. Pues si ustedes observan, entonces, de nodo a nodo, tenemos ahora unas resistencias en ¿qué? En serie. Entonces esta vamos a llamar serie 3, es nuestra serie número 3, y la vamos a calcular. La serie 3 es igual a la suma directa de 5 ohms más 168 sobre 101 ohms, y eso sería igual a, y vamos a ponerle aquí 5 más 168 sobre 101. Esto nos da 673 sobre 101. 673 sobre 101 ohms. Este es el resultado de nuestra serie número 3. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que volver a dibujar nuestro circuito, nuestro diagrama. Primer resistencia, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer aquí nuestra segunda terminal. Aquí no hay nada. Aquí tenemos una resistencia. Y todo esto se convierte en otra resistencia. Esa resistencia es la serie número 3, que equivale a 673 sobre 101 ohms. ¿Ok? Entonces volvemos a ver los nodos. Y en este caso tenemos solo este y este. Esos dos nodos. Por lo tanto, pueden ustedes observar que esta resistencia junto con esta resistencia de serie 3, ¿en qué se convierten? Se convierten en el paralelo número 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta es la entrada a ambas. Esta es la salida de ambas, como podemos observar. Entonces, vamos a hacer el cálculo de nuestro paralelo número 3. Y esto sería igual a, recordemos que esta resistencia originalmente es esta que tenemos aquí, de 2 ohms. Entonces sería 1 sobre 2 ohms más la inversa de esto sería 101 sobre 673 ohms, y eso a la inversa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuestro cálculo y sería 2 inversa
más, aquí ya no aplico la inversa, ya está la inversa, 101 sobre 673. Le damos igual y calculamos nuestra inversa y mira lo que nos da. Nos va a dar 1346 sobre 875 ohms. ¿Sí? Ese es el valor de paralelo número 3. De nueva cuenta, vamos a continuar haciendo nuestro diagrama. Terminal A positiva, resistencia, y luego esto se convierte en una sola resistencia, y terminal negativa B, y aquí pues no tenemos nada. Es esta parte. ¿Y qué creen? Desaparecieron los nodos, ya no tenemos nodos. Lo único que tenemos como datos es el paralelo 3, que equivale a 1346 sobre 875 ohms, y esta resistencia que da mi resistencia número 9, la podemos ver aquí, que es de 4 ohms. Entonces lo que vamos a hacer al final sería otra serie. En este caso vamos a juntar estas dos y obtenemos la serie, en este caso nuestra serie 4, ¿sí? Entonces el cálculo de nuestra serie número 4 viene siendo igual a 4 ohms, suma directa, más 1346 sobre 875 ohms. Lo hacemos aquí en nuestra calculadora y decimos que es 4 más 1346 sobre 875. Esto es igual a 4000, fíjate bien, vamos a ponerla aquí, 4846, vamos a ponerla de este lado, 4846 sobre 875 ohms, una fracción muy pues aparentemente muy grande, ¿verdad? Pero ya el número no es tan grande. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que aquí tengo la terminal A y tengo solamente una sola resistencia y mi terminal B. Entonces esa serie 4, ¿qué creen? Se ha transformado en la resistencia total, que sería 4846 sobre 875 ohms. Fíjense bien que son aproximadamente igual a 5.53 ohms. Esta es mi primera respuesta que yo necesito, que sería la resistencia total. Vamos a encerrarlo aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos desde el principio, nos decía el problema, que nuestro voltaje total, es decir, la diferencia potencial que hay entre A y B, es de 25 volts. ¿Sí? Este es otro dato también que yo debo de tener. O sea, ya lo tenemos, no lo tengo que calcular, pero ahí lo tenemos. ¿Qué es lo único que nos falta? Pues lo que nos falta es sacar nuestra intensidad total de corriente, es decir, cuál es la cantidad total de corriente eléctrica que hay en nuestro circuito. En este caso sería nuestro voltaje, que son 25 volts, dividido entre mi resistencia total. Obviamente no le voy a poner aproximadamente esto, ¿verdad? Le voy a poner esto que está aquí, que son 4846 entre 875. Entonces mi intensidad total de corriente, vamos a ponerlo aquí, sería 25 entre 4846 sobre 875 es igual a, bueno, en ese caso, fíjense bien, no nos dio una fracción, lo que nos dio fue un número, y al parecer no la podemos transformar en fracción.
Bueno, sí se puede, pero la calculadora no lo da. Entonces mi intensidad total es, vamos a ponerle aquí, aproximadamente igual a 4.51, ¿qué unidades? Si es intensidad, amperes, ¿sí? Aquí tengo otro dato que es muy importante que tengamos. Como este dato, este número que yo tengo aquí es irracional, pues entonces ya sabemos qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Guardarlo. Vamos a guardarlo. Answer, ahí lo tenemos. Storage y A. Vamos a verificar. Aquí lo tengo, 4.5140. Sí, aquí vamos a ponerle una anotación que está guardado como si fuese A en la calculadora. Ok, hasta aquí hemos terminado nuestra primera parte. Si nos vamos a nuestra hojita de resultados de aquí, voy a moverle un poquito, pues ya tengo dos cosas que puedo poner aquí. La primera sería este dato, que son 4846 sobre 875 ohms, que es aproximadamente igual a 5.53 ohms. Y mi carga total, pues en este caso es aproximadamente igual a 4.51 amperes. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esa primera parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bien, como lo vimos en los capacitores, después de hacer todas las reducciones, como ahí lo pueden ver, y luego continuar aquí está, hasta acá, hasta llegar al final, ahora tengo que trabajar de reversa. Tengo que trabajar de aquí hacia allá. ¿Y qué es lo que debo de tomar en cuenta? Lo que debo de tomar en cuenta es lo que habíamos visto sobre las resistencias. Fíjense bien, aquí lo voy a anotar, ¿sí? Lo que debo de tomar en cuenta es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo resistencias en serie? Si la resistencia está en serie, quiere decir que tienen la misma carga. ¿Sí? Perdón, la misma intensidad. La misma intensidad de corriente. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si están en paralelo? Si están en paralelo, entonces reciben la misma caída de voltaje, o en otras palabras, el mismo voltaje. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que tener esas dos consideraciones y vamos a empezar desde aquí. Poco a poco vamos a ir llenando nuestra tabla. Ojo aquí. Bien, tenemos la serie 4, que fue la última, que es esta de aquí, estas dos, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen aquí? Misma carga, como es una serie, o mismo voltaje. En este caso le vamos a poner misma carga. ¿Y de cuál carga estoy hablando? La carga que tienen estas dos es la carga que tiene la serie 4, que es la resistencia total, es decir, esta es la carga, ¿sí? Entonces aquí la intensidad de corriente es A para las dos, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo un dato duro para esta de aquí. Esta ya tiene intensidad de corriente. La intensidad de corriente aquí es A. ¿Por qué hablo de esta? Porque esta es no es una serie ni un paralelo, sino es una resistencia que corresponde a la resistencia número 9. ¿De acuerdo? Entonces tiene la intensidad de A. Quiere decir que la corriente llega directamente hacia aquí y por ahí pasa. La corriente total o la intensidad total sale de A y pum, pasa por aquí todita. ¿De acuerdo? ¿Y qué voltaje tendría? El voltaje se refiere a cuál es la caída de voltaje que tiene. Entonces, para sacar el voltaje, vamos a poner aquí, recuerden que voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Entonces, vamos a ponerlo aquí. En este caso, el voltaje sería la intensidad, que es A, alfa A, multiplicado por la resistencia, que es 4. Entonces es A por 4, entonces esto es igual a 18.0561.
esta recibe un voltaje de 18.05 volts. ¿Sí? Fíjate lo que quiere decir esto. Que cuando llega por aquí la intensidad de corriente, así directa, llega con este voltaje. Digo, con 20 volts, con 25 volts, perdón. Pero aquí hay una caída de 18.05. Si a eso se lo restas a 25, cuando sale por aquí la corriente eléctrica, su voltaje ya no es de 25, va a ser de 6.94, porque esta originó una caída de voltaje. ¿Sí? Acuérdate que la resistencia es una oposición al paso de la corriente eléctrica. Por aquí venía con tal fuerza, este le bajó esa fuerza y salió con esta fuerza. ¿Ok? Bueno, esos datos ya los tenemos aquí. Ahora vámonos con esta de aquí. En este caso también tiene una intensidad de A y vamos a ver cuál es el voltaje, ¿sí? O la caída de voltaje. Ahora fíjense, vamos a usar la lógica. Si por aquí entran 25 y aquí cae 18, ¿cuánto le quedó? 6.94. Por aquí la caída de este debe ser de 6.94, porque se supone que si sumamos este voltaje más este voltaje me da el voltaje total. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer en este caso el cálculo del voltaje, que sería la intensidad, que en este caso es A, multiplicado por la resistencia, que son 1346 sobre 875. ¿Sí? En este caso vamos a darle igual y mira, ahí está, justamente lo mismo que les acabo de decir, que son 6.94, bueno, esto es aproximadamente igual, volts. ¿Sí? Como este es un dato que voy a utilizar, lo voy a guardar como B, ¿de acuerdo? Vamos a guardarlo, vamos a ponerle aquí AC, answer igual, storage B, aquí está, aquí lo tenemos, B, perdón, alfa B. Y si sumamos, fíjate bien, ojo aquí, si sumamos este voltaje con este voltaje, es decir, 18.05 más B, pues ya tenemos los 25. Claro que es 24 porque este no es completo, ¿verdad? Este es aproximado. Entonces ahí verificamos que vamos bien y vamos a llenar nuestra tablita. ¿Qué resistencia es esta? Esta resistencia es nuestra resistencia número 9. Entonces vamos llenando esta tablita y decimos que aquí en la resistencia número 9 de 4 ohms tenemos, que es la que está aquí para que se vea, ahí está, 4 ohms, tenemos una intensidad de corriente de A que son 4.51 amperes y una caída de voltaje de aproximadamente 18.05 volts. Ya llevamos la primera. Ahora vámonos de aquí, nos vamos para acá. ¿Sí? Resulta que aquí tengo una serie. En este caso, perdón, tengo un paralelo. Estos dos son paralelos. Entonces aquí, cuando es paralelo, ¿qué tenemos? El mismo voltaje. ¿Qué voltaje había en este paralelo? El voltaje B. ¿Qué voltaje debe tener este y este? Pues el mismo. Entonces aquí el voltaje, vamos a ponerlo, el voltaje es B y aquí mi voltaje es B. Ahora ¿qué hay que sacar? La intensidad de corriente. ¿Cómo lo vamos a sacar? Intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Vámonos a esta que es la que me interesa más primero, ¿sí? Porque esta es un resultado final. Aquí vamos a ponerle sería el voltaje. ¿Qué voltaje tenemos? B dividido entre 2, que es la resistencia. Entonces aquí son 3 puntos, fíjate bien, son aproximadamente, la intensidad de corriente es aproximadamente igual a 3.47
19 amperes. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. Para la serie número 3, vamos a poner aquí que la intensidad de esta serie es, vamos a hacer lo mismo, sería el voltaje, de nueva cuenta es V, entre, ahí está para que se vea, el voltaje que es V entre este dato que es la resistencia, que son 673 sobre 101. ¿De acuerdo? Y mi resultado es, bueno, es una fracción, ¿sí? La intensidad de corriente la voy a aprovechar para no guardarla. Es de 2525 sobre 2423, que son aproximadamente igual a 1.0420 amperes. Entonces, fíjate bien, vamos a ver aquí algo para ver si estamos correctos. ¿De acuerdo? Como tienen el mismo voltaje, V y V, quiere decir que si yo sumo esta intensidad más esta intensidad, me tiene que dar la intensidad de este paralelo 3, que se supone que son 6.94. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sumarla. Vamos a sumarla aquí. Perdón, no son 6.94, es A. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Sería 3.4719 más, en este caso es 1.0420. ¿Cuánto es? Es 4.5139. ¿Cuánto dijimos que valía A? Aproximadamente. Aquí tengo el dato. Mira, 4.51. ¿Te fijas? Entonces quiere decir que vamos bien. Quiere decir que esta es correcta y el análisis de este también fue correcto. Ya llevamos dos bien. Sumamos las intensidades, nos dio los mismos. Sumamos los voltajes, nos dio los mismos. ¿Ok? Esta ya es un dato que yo puedo poner en mi tabla. Vamos a identificar cuál es en la tabla de que estamos hablando. Sería la resistencia número 8, ¿sí? De 2 ohms, que es esta de acá, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a poner. Dice aquí la corriente eléctrica, que es esta, 3.47 amperes, ¿sí? Y un voltaje o una caída de voltaje de V. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es el voltaje V. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. 6.94 volts. ¿Sí? Y lo ponemos aquí. 6.94 volts. Ya llevamos 2. Volvamos a regresarnos. Ahora vámonos a esta parte de acá. Tenemos aquí una serie. De nueva cuenta. Si tenemos una serie, estamos hablando que tenemos la misma intensidad de corriente. Perdón por insistir con las cargas. Esos en capacitores. Disculpen ustedes. Misma intensidad de corriente. ¿Sí? ¿Cuál es la intensidad de corriente aquí? En este caso, la intensidad de corriente es de esta fracción. Vamos a ponerla así como está. La intensidad en este caso sería de 2525 sobre 2423 amperes. Lo mismo es para esta. También la vamos a poner aquí. La intensidad es de 2525 entre 2423 amperes. Y lo mismo para este también. ¿De acuerdo? Ah, perdón. Solamente son estos dos. Este es de este. Perdón. Para este es este y para este es este. ¿Sí? Ahora hay que calcular el voltaje. ¿Cómo se saca? Intensidad por resistencia. Vamos a calcular el voltaje de aquí. Este primer voltaje lo vamos a poner aquí como 5 por
5 que es la resistencia por la intensidad de corriente, que son 2525 entre 2423. Entonces mi caída de voltaje ahí me dio aproximadamente igual a 5.2104. Aquí le vamos a poner aproximadamente igual a 5.2104 volts. Mientras que en esta segunda, que es el paralelo 2, vamos a poner aquí nuestra intensidad, que son 2525 entre 2423 multiplicado por esta resistencia, que son 168 entre 101. ¿Cuánto nos da? Aproximadamente igual, aquí el voltaje es aproximadamente igual a 1.7333. Este voltaje, como pertenece a un paralelo, necesito guardarlo. Lo voy a guardar como C. Ok, es algo importante. Entonces vamos a guardarlo. Answer igual storage C, y nomás checamos que esté en C. Ahí está, ¿sí? Y vamos a ver, si sumo este voltaje más este voltaje, me tiene que dar el voltaje de aquí. ¿Cuál es el voltaje de aquí? El voltaje es B. ¿Y cuánto es el voltaje B? Por acá lo debemos de tener. El voltaje B es 6.94. ¿Sí? Entonces vamos a sumarlo. Sumamos aquí el 5.2104 más, y sumamos este, que es aproximadamente 1.7333. ¿Cuánto nos da? 6.94. ¿Cuánto daba B? 6.94. ¿Qué quiere decir? Que lo hemos hecho correcto. Vamos bien, ¿sí? Ahora tengo que volverme a regresar. Vamos a regresarnos aquí, ¿sí? Y encontramos un paralelo. Este paralelo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Mismo voltaje. ¿Sí? Este es el paralelo con el mismo voltaje. Quiere decir que, ¿cuál era el voltaje paralelo 2? Recordemos, es C. ¿Sí? Entonces, quiere decir que este tiene un voltaje de C, un voltaje de C, y esta que es la serie 2 también tiene un voltaje de C. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora lo que vamos a sacar es la intensidad de corriente, como dividiendo, en este caso, el voltaje sobre la resistencia. Vamos a ver para el primer caso, que es este. El voltaje de C sería alfa C dividido entre la resistencia, que son de 3 ohms. Nos da un aproximado de, fíjate bien, la intensidad aquí. Vean cómo entre más nos alejamos de la fuente por las caídas de voltaje, la intensidad es menor. ¿Sí? Sería 0.5777 amperes. Este es para esta. La intensidad aquí en esta que está acá, vamos a ponerla aquí, es igual a, en este caso vamos a dividir nuestro voltaje, que es C, entre 5. Son aproximadamente igual a 0.3466 amperes. Esta corresponde aquí. Y en esta última vamos a calcular la intensidad de corriente, ¿sí? Con el voltaje C entre la resistencia, que son 280 entre 19. ¿Sí? Esto te da igual a un aproximado de 0.1176 amperes. Porque a esta no le puse aproximado. Esto ya son datos finales. Si se fijan, es una resistencia, es una resistencia. Este es un paralelo. Entonces, como este lo voy a volver a utilizar, por eso le puse aproximado, para guardarlo en este caso. Ya llevo la letra C, vamos a la letra D. Vamos a guardarlo como letra D. Entonces, le ponemos aquí storage D. Ya quedó. Vamos a checar alfa D. Aquí está. ¿Sí? Como pueden ustedes ver. Entonces, si tenemos el mismo voltaje,
Quiere decir que si sumamos esta resistencia más esta resistencia más, perdón, esta corriente más esta corriente más esta corriente, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar esta corriente, la corriente de aquí, ¿de acuerdo? Porque es la suma que tenemos, la corriente que corresponde a este, al paralelo 2, que es todo esto. Vamos a ver si es cierto. Mira, aquí son .5777, perdón, .5777 más .0346, no es mentira, .3466 más el último, pues es D, o si quieren vamos a poner el aproximado, .1176. ¿Cuánto me da? 1.0419. ¿Cuánto vale en este caso esto? Vamos a ver. Sería, acuérdense, 1.0419, 2525 entre 2423. Miren, 1.0420. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso me comprueba que estoy correcto. Ahora vamos a regresarnos. Nos regresamos un pasito más. Sí, ahora nos vamos para acá. De acuerdo. En este caso me voy a encontrar con una serie. ¿Sí? Y esta serie que tenemos aquí va a tener que la misma intensidad de corriente. Por lo tanto, si tiene la misma intensidad de corriente, va a tener la corriente que calculamos, como esto es la serie 2, ¿sí? La misma corriente que tiene aquí la serie 2, que en este caso es esta, en este caso es D. Entonces, esta tiene una intensidad de corriente D y esta tiene una intensidad de corriente D. ¿De acuerdo? Aquí está, intensidad D, intensidad D. Ahora que tenemos que sacar el voltaje. ¿Cómo? Mediante la intensidad por la resistencia. Entonces vamos a hacerlo. En la primera que tenemos aquí, la intensidad, pues es D, que es esta, de aquí, sería alfa D multiplicado por, está tapado un poquito la luz, es mi mano, perdón, D por la resistencia, que son 90 entre 19, y esto es igual a, como es un paralelo, ¿sí? Sí necesito el dato exacto, porque este es parte paralelo 1, entonces aquí mi voltaje es igual a 1350 sobre 2423 volts, ¿sí? Esta es para el paralelo 1. Y para esta, que es una resistencia, pues sería la intensidad, que de nueva cuenta es D, multiplicado por la resistencia, que son 10. Esto es igual a, aquí como ya es final, pues aquí no importa, el voltaje es aproximadamente, o vamos a decir que es igual a 1.1762. Ahí te va, vamos a sumar este 1.1762 y sumamos este que es 1350 entre 2423. ¿Cuánto nos da? 1.73. Esta es la serie 2. ¿Qué voltaje tenía aquí la serie 2? La serie 2 tiene el voltaje C. ¿Cuánto es el voltaje C? Ojo con este dato. Vamos a ver. Vean ustedes, es el mismo. La suma de ambos voltajes es es el voltaje de la serie 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos bien. ¿De acuerdo? Yo sé que no hemos llenado la tabla, pero ahorita la llenamos al final. Ya estamos a punto de terminar, ya nada más falta un solo análisis de la primera reducción que hicimos. ¿Sí? Bueno, de hecho faltan dos. Vamos a checar aquí que tenemos en este caso un paralelo. Entonces nuestro paralelo va a tener que
mismo voltaje o caída de potencial. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que estas dos tienen este voltaje. Estas dos, que es el paralelo 1, este es su voltaje. Entonces en este el voltaje es de 1350 sobre 2423. ¿De acuerdo? Y aquí también en esta serie 1 tenemos un voltaje de 1350 sobre 2423. Que vamos a calcular la intensidad de corriente, que es el voltaje sobre la resistencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahora calculemos para esta primera de aquí. 1350 dividido entre 2423. De la fracción entre 9. ¿Cuánto nos da? Nos da una intensidad de corriente de 0.6190 amperes. Y aquí tenemos estos datos para esta resistencia, ¿sí? Y para esta serie, en este caso sería los 1350 entre 2423 dividido entre la resistencia, que son 10. Y esto me da, en este caso, como es una serie, si necesito el valor exacto, vamos a ponerle la intensidad de 135 sobre 2423 amperes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, si sumamos ambas intensidades de corriente, nos tiene que dar la intensidad de corriente del paralelo 1 que tenemos acá, ¿sí? Que sería D. Vamos a ver, sería .6190 más 135 entre 2423. ¿Cuánto te da? Te da .6747. ¿Y cuánto es D? Ok, .1177. Aquí rápidamente nada más corrijo un dato. Aquí no era .619, era .0619. Entonces ahora sí es .0619 más lo que viene siendo 135 sobre 2423. Esto nos da .1176 y eso nos debe de dar entonces el valor de que tenemos acá abajo de D, ¿sí? El valor que teníamos de D, que es del paralelo 1, y aquí está el valor de D. Véanlo, .1176, que es el que acabamos de sacar. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos bien, correctos, ¿de acuerdo? Y finalmente, vámonos al inicio. En el inicio tengo una serie. Esa serie, ¿qué es lo que tiene igual? Esa serie tiene la misma intensidad de corriente. La misma intensidad de corriente. Y, por lo tanto, si la serie 1 aquí tenía una intensidad de corriente de 135 sobre 2423, entonces cada uno tiene eso. Vamos a ponerlo aquí, 135 sobre 2423 amperes como I, y aquí también que la I es igual a 135 sobre 2423 amperes. Ahora lo que tenemos que sacar es el voltaje aquí, o la caída de voltaje, y el voltaje acá. Y el voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso vamos a sacar nuestro primer
caída de voltaje, que sería la intensidad, que son 135 sobre 2423, véanlo, aquí está, multiplicado por 8 ohms. Perdón, ahí está. ¿Cuánto nos da? Nos da 0.4457, 0.4457 volts. Ya esto no le pongo aproximado porque ya es el dato final, entonces ya no necesito guardar ningún dato, ¿sí? En este caso sería la intensidad, que son 135 sobre 2423 multiplicado por, y aquí tenemos que son 2. Esto es igual a 270 sobre 2423, que son 0.1114 volts, ¿sí? Si sumamos aquí, vamos a moverle un poquito aquí a la cámara. Si sumamos aquí los voltajes, 0.4457 más, que es esta, más 0.1114, nos va a dar aproximadamente 0.5571. Y se supone que ese debe de ser entonces aquí el voltaje de la serie 1, que es formada por estos dos que acabamos de sumar, 1350 entre 2423. Vean, 0.5771. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos terminado de una manera correcta, ¿sí? Hemos terminado, y ahora ¿qué nos falta? Llenar esta tablita de aquí. Bueno, pues lo podemos hacer. Vamos haciéndolo para que no nos reburujemos. Tenemos muchísima información. Sería bueno irla llenando. Se nos pasó, vamos a hacerlo de todos modos. Miren, vámonos con esta resistencia. Esta resistencia es la 2, ¿de acuerdo? Que está aquí. ¿Qué voltaje tiene? Nos vamos con la resistencia 2.445. Vamos a ponerlo aquí. 445 volts. Bueno, volts no le pongo porque y aquí tengo especificado que son volts, pero acuérdense de nuevo, si no está especificado en qué está, tienen que poner unidades, ¿sí? Ahí está. Y tiene una intensidad de corriente. En este caso tenemos una intensidad de corriente de 135 entre 2423, que son 0.0557, 0.055 amperes. Pero como están en serie estas dos, entonces esta también debe tener la misma resistencia. Digo, la misma corriente eléctrica, la misma intensidad de corriente eléctrica. El voltaje de aquí, en este caso sí es distinto, es 0.1114 volts, ¿sí? Y ya tenemos las primeras. Ahora vamos a retroceder aquí. Observen esta de aquí. ¿Cuál era? Es esta, que es la resistencia 3, ¿sí? Esta resistencia número 3, que es esta, tiene una intensidad de corriente de 0.0619, 0.061, y tiene un voltaje de 1350 entre 2423, que son 0.5571. Vamos a ponerlo aquí, 0.557 volts, que es este, ¿de acuerdo? Estos dos tienen la misma intensidad de corriente. Ahora vámonos para abajo. En este caso, fíjate bien, tenemos una serie que tienen igual. En este caso es el paralelo 1, bueno, paralelo 1, y esta es la resistencia número 4, que es esta, ¿sí? ¿Qué intensidad de corriente tiene? Tiene D, vamos a recordar cuál es D. Vamos a ponerlo aquí, alfa D. Son 0.1176, 0.1176, y voltaje 1.1762, 1.1762. Ok, vamos a retroceder un poquito más. Ahora vamos con esta.
Dice aquí resistencia 5, esta es la resistencia 5 que corresponde a esta de aquí, ¿sí? Que tiene 5 ohms. Dice aquí que tiene un voltaje C, ¿de acuerdo? Entonces el voltaje aquí de esta de C, vamos a buscarlo, vamos a ponerle alfa C, es igual a 1.733. Vamos a ponerle aquí 1.733, perdón, es voltaje, 1.733 volts. Y su intensidad de corriente de esta, en este caso sería, aquí está, 0.3466, 0.346. Ahora la que sigue, la resistencia número 6, es esta de aquí, que corresponde a esta de aquí, pero como esta está en paralelo con esta, entonces tiene el mismo voltaje. Entonces 5, la resistencia 5 y la resistencia 6 y el paralelo 2, como están en paralelo, tienen el mismo voltaje que ese, entonces 1.733, y su intensidad de corriente es 0.577, 0.577. Y vámonos con la última es la resistencia número 7, que en mi diagrama viene siendo esta aquí de arriba, ¿sí? Que es precisamente esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta tiene un voltaje, aquí lo dice, de 5.2104. Entonces vamos a ponerlo aquí de 5.2104 volts, y tiene una intensidad de corriente de 25-25 entre 24-23. Tiene una intensidad de corriente de 1.0420. Vamos a ponerlo aquí, 1.0420, y hemos completado nuestra información. Esto es el análisis de todo este circuito eléctrico. Para poderlo hacer, primero tenemos que haber hecho reducciones hasta llegar a una resistencia total y una carga total, y luego irnos de reversa para analizar cada una de ellas. Pero aquí hay algo que sí me gustaría que ustedes observaran, y creo que ya se pudieron haber dado cuenta. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio que íbamos a hacer una analogía? Esa analogía era de la manguera, ¿sí? El grifo del agua, la llave del agua, y el agua y dobleces de la manguera. Si aquí sale el agua y el agua recorre todo esto, pero cada partecita, que es una resistencia, es un doblez de la manguera, cada vez el agua va a ir más lenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que vaya más lenta el agua, va a bajar el voltaje. Fíjense en esta, que es la primera. Tiene una caída de voltaje de 18.05. Entonces, como les decía ahorita, en vez de, cuando llega a este nodo, aquí ya no hay 25 volts, ya hay 18.05 que se van a repartir para acá y para acá. A esta de 8 le tocó 6.94 y a esta de 5 le tocó 5.21. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, cada vez se va a ir bajando y bajando. Vean la que está más lejana, que es esta. Miren cuánto le llegó ya de voltaje. Es muy poco. ¿Sí estamos de acuerdo? Y si sumamos todo esto, no les va a dar 18.25. Así no funciona. Perdón, no les va a dar 25. No funciona así. Pero cada una de ellas va a bajar el voltaje en diferentes valores. Y entre más alejado, menos voltaje va a tener. ¿Se fijan? Y por lo tanto, si hay menos voltaje, por consecuencia, habrá menos ¿qué? Intensidad de corriente. Quiere decir que aquí en esta parte hay menos voltaje y menos intensidad de corriente. ¿De acuerdo? Y este ha sido el análisis de nuestro circuito de resistencias, también llamados como circuitos. Vamos a ponerle aquí, estos son llamados circuitos R de resistencias. El análisis de circuitos eléctricos con resistencias es algo laborioso, pero es algo muy sencillo.
el mismo análisis te va a ir diciendo si tú lo estás haciendo correcto o no. ¿De qué manera? Sabiendo las características de cuando las resistencias están en serie o están en paralelo. ¿Sí? A través de la suma de los voltajes o de la suma de las intensidades de corriente eléctrica, todos los números deben de ir encajando y el mismo problema te va a ir diciendo si es correcto o no es correcto. ¿Sí? Lo único que debemos de hacer es utilizar la ley de Ohm y reconocer las características de las resistencias en un arreglo en serie o en un arreglo en paralelo.